Nunca fui del tipo que se asusta fácilmente. Siempre fui una persona práctica, alguien que cree que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que sucedió aquella noche en el aeropuerto aún me atormenta. Era invierno, principios de diciembre, y estaba regresando a casa después de un viaje de trabajo. Mi vuelo se retrasó, como siempre sucede cuando uno tiene prisa, y me vi atrapada durante horas en una terminal casi vacía, tratando de ignorar el zumbido constante del altavoz anunciando nuevos cambios de puerta. Me senté en una de las sillas de metal cerca de la puerta de embarque, cruzando los brazos para calentarse con el aire acondicionado exagerado, y traté de pasar el tiempo desplazándome por las redes sociales. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre con una chaqueta roja, sentado directamente frente a mí. No hacía nada más que mirar al frente, inmóvil. No tenía maleta, mochila, nada que indicara que también estaba esperando un vuelo. Solo estaba allí, con esa chaqueta llamativa, la cara parcialmente escondida por el cuello levantado. Al principio no le presté mucha atención. El aeropuerto estaba prácticamente vacío, y tal vez él solo estaba matando el tiempo como yo. Pero entonces, algo me molestó. La primera vez que lo miré, estaba a unos 5 metros de distancia. La segunda, parecía un poco más cerca. No lo vi moverse. Simplemente, estaba allí, como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido por sí mismo. Intenté convencerme de que era cosa de mi cabeza. El cansancio estaba pesando, y los aeropuertos siempre tienen esa atmósfera extraña, fuera del tiempo. Pero cada vez que miraba hacia arriba, el hombre parecía estar más cerca. Primero, 3 filas adelante. Luego, 2. Mi estómago se apretó, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero seguía tratando de racionalizar. Tal vez él se movía cuando yo no miraba. Tal vez solo estaba buscando un lugar más cómodo. Pero nadie más parecía notarlo. Las personas pasaban a su alrededor sin desviarse, como si él no estuviera allí. El empleado de la puerta llamó a un grupo para el embarque, y aún así, nadie reaccionaba a la presencia de ese hombre con la chaqueta roja. Mi boca estaba seca. Decidí levantarme, alejarme un poco, lavarme la cara en el baño. Caminé por la terminal, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. El baño estaba vacío, las luces blancas reflejando en el espejo y haciéndome ver aún más pálida de lo que ya estaba. Respiré hondo, me eché agua en la cara y me miré en el reflejo. Es solo cansancio, murmuré para mí misma. Pero en cuanto salí, un frío cortante recorrió mi pecho. Mi asiento estaba ocupado. Una mujer cualquiera, completamente ajena, sentada exactamente donde yo estaba minutos antes. Pero no había señales del hombre de la chaqueta roja. Como si él nunca hubiera estado allí. Me quedé parada un momento, tratando de procesarlo. Miré alrededor, esperando verlo en otro asiento, recargado en una pared, cualquier cosa. Pero nada. ¿Cómo es posible que alguien que estaba tan presente, tan cerca, simplemente desaparezca? Algo no estaba bien. Pensé en preguntarle a la mujer que ahora ocupaba mi lugar si había visto a alguien allí antes, pero me sentí ridícula antes de abrir la boca. Disculpe, ¿vio a un hombre que parece moverse sin que nadie lo note? Solo iba a parecer loca. Con un nudo en el pecho, fui a otra fila y me senté de cualquier manera, tratando de concentrarme en el teléfono. El vuelo finalmente comenzaría a embarcar en pocos minutos. Cuando llamaron a mi sección, me levanté rápidamente, solo queriendo salir de allí. El avión parecía un refugio seguro, un ambiente controlado donde nada extraño podría ocurrir. Caminé por el pasillo del avión, encontré mi asiento, guardé mi bolso y me senté, soltando el aire pesadamente. Pero esa sensación de alivio no duró mucho. En cuanto la última leva de pasajeros subió, sentí un escalofrío helado recorrer mi nuca. Una sensación abrumadora de pavor se apoderó de mí sin motivo aparente. No era miedo a volar, no era paranoia. Era algo más profundo, instintivo. Un impulso primitivo me hizo girar la cabeza y mirar hacia atrás. Y allí estaba él. Unas filas detrás, en el lado opuesto del pasillo. La misma chaqueta roja, el mismo rostro parcialmente escondido por el cuello.
Pero ahora, no solo miraba al frente como antes. Me miraba directamente. No de una manera casual, como alguien que por accidente cruza miradas en un avión. Era fijo, intenso, como si estuviera esperando que me diera cuenta. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi nuca. Giré rápidamente la cabeza, el estómago revuelto por una sensación inexplicable. Era imposible. Él desapareció en el aeropuerto. ¿Cómo podría estar allí, en el mismo vuelo que yo? Tragaba seco e intentaba pensar racionalmente. Pero algo dentro de mí sabía, eso no era normal. Me obligué a mirar de nuevo, moviendo los ojos lentamente hacia atrás. Él seguía allí, pero ahora parecía diferente. Como si estuviera más cerca. Estaba segura de que estaba al menos 5 filas detrás de mí cuando entré. Ahora, parecía estar solo 3. Parpadeé varias veces, sintiendo que el pecho se me apretaba. ¿Lo había visto mal? ¿Había cambiado de asiento? Miré alrededor, buscando alguna reacción de las demás personas, cualquier cosa que me hiciera sentir menos loca. Pero nadie parecía notar. Los pasajeros revisaban sus celulares, acomodaban las almohadas, conversaban normalmente, mientras ese hombre seguía allí, inmóvil, mirándome sin parpadear. Me sentía atrapada, como si estuviera en un trance. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando convencerme de que todo era solo paranoia. Cuando se encendieron los cinturones de seguridad, esperé unos segundos y luego tomé coraje. Giré lentamente la cabeza, esperando que él se hubiera ido, que todo hubiera sido un error de mi mente cansada. Pero no. Él seguía allí. Solo que ahora, estaba 2 filas más cerca. Mi estómago se revolvió. No lo vi moverse. Nadie se movió, nadie reaccionó. Pero él estaba más cerca. Era como en el aeropuerto. Como si el espacio entre nosotros estuviera disminuyendo por sí mismo. Fue entonces cuando decidí actuar. Me levanté rápido, fingiendo buscar algo en el compartimento de equipaje, pero mi verdadero objetivo era ver si podía observarlo mejor. Cuando me puse de pie, mi corazón casi se detuvo. Porque, desde ese ángulo, podía ver al pasajero frente a él. Un hombre de mediana edad, leyendo un libro, completamente ajeno a todo. Solo que había un detalle que me heló la espina dorsal. El hombre de la chaqueta roja no tenía piernas. O mejor dicho, no podía verlas. El espacio donde deberían estar parecía vacío. Como si no estuviera realmente allí. Mi sangre se heló. Un pánico puro y primitivo se apoderó de mí. Me senté nuevamente en mi asiento con el corazón acelerado, las manos temblando. Quería gritar, llamar a alguien, pero ¿cómo explicaría eso? Hola, hay un hombre sin piernas siguiéndome y nadie parece notarlo. Ni yo misma lo creería si lo escuchara. Miré de nuevo, deseando que todo hubiera sido un truco de mi mente, pero él seguía allí. Y ahora, sonreía. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Como si supiera que lo había visto. Como si estuviera esperando mi reacción. Mis uñas se clavaron en los brazos del sillón, y en ese momento, estuve segura, eso no era una persona. La azafata pasó por el pasillo, y casi la agarro del brazo. Pero dudé. ¿Qué podría decirle? Ella miraría hacia atrás y vería a un hombre cualquiera, sentado allí, perfectamente normal. ¿Y si él desaparecía de nuevo? ¿Y si, en el momento en que alguien más mirara, él simplemente se esfumara, como en el aeropuerto? Me obligué a respirar despacio, a pensar. ¿Había algo que pudiera hacer? Cerré los ojos e intenté concentrarme en el ruido a mi alrededor, en las voces de los demás pasajeros, en los pequeños ruidos mecánicos del avión. Pero nada me devolvía a la realidad. Lo único que mi mente repetía, sin parar, era, está cada vez más cerca. Ya no podía ignorarlo. No importaba si nadie más lo veía de la misma forma que yo. Si me quedaba allí, parada, esperando, él llegaría hasta mí. Y algo dentro de mí decía que, si eso pasaba, no tendría una segunda oportunidad. Tomé una decisión impulsiva. Solté el cinturón, me levanté y fui directo hacia la parte trasera del avión,
fingiendo que necesitaba ir al baño. Me cerré allí dentro, respirando agitada. El espejo me devolvía la imagen de alguien asustada, mucho más pálida de lo que debería estar. Me apoyé en el lavabo, sintiendo las piernas débiles. No podía seguir dejándolo que me persiguiera. Pero ¿qué pasa si sí podía? Me quedé allí por minutos, tal vez más de lo que debería. No quería salir. El espacio reducido del baño parecía seguro, alejado de su mirada. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Con el corazón apretado, giré el seguro y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Respiré hondo, tratando de reunir coraje para volver a mi asiento. Pero en el momento en que di un paso al frente, mi cuerpo se paralizó. En la fila más cercana, al lado izquierdo del avión, algo me hizo congelarme. La chaqueta roja. No en el mismo asiento de antes. Más cerca. Mucho más cerca. Ahora estaba en la última fila, con la cabeza ligeramente inclinada, mirándome de la misma manera. Y entonces, sin mover los labios, juro que escuché una voz en mi cabeza. No sirve de nada correr. Mi corazón casi se detuvo. El sonido de esa voz, aunque sin sonido real, reverberó dentro de mí como un eco que no pertenecía a este mundo. Todo dentro del avión parecía desmoronarse por un instante, las luces se apagaron, el murmullo de los pasajeros desapareció y por una fracción de segundo sentí como si estuviera en otro lugar. Un lugar oscuro, sin aire, sin tiempo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera seguirle el ritmo. Volví al baño y cerré la puerta con tanta fuerza que mis manos dolían. No iba a salir. No podía salir. No sé cuánto tiempo estuve allí dentro. ¿Segundos? ¿Minutos? No importa. En algún momento, un golpe en la puerta me hizo saltar. Pero no era él. Era la azafata, preguntando si estaba bien. El sonido de su voz me devolvió a la realidad como un golpe en la cara. Respiré hondo, reuní el poco coraje que me quedaba y abrí la puerta. Cuando salí, temblando, miré el último asiento. Estaba vacío. Ninguna chaqueta roja. Ninguna presencia. Nadie mirándome. Me arrastré de vuelta a mi asiento, tratando de parecer normal, pero por dentro estaba hecha pedazos. El resto del vuelo pasó en un borrón. Apenas podía respirar. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo, mi corazón se disparaba, esperando verlo de nuevo. Pero no apareció más. Cuando el avión aterrizó, salí lo más rápido que pude. Crucé el aeropuerto sin mirar a los lados, corrí a tomar un taxi, y solo cuando estaba cerrando la puerta del coche, sentí que podía respirar de nuevo. Se había acabado. Fuese lo que fuese eso, quedó atrás. O al menos eso pensaba. Algunas semanas después, mientras trataba de olvidar aquella noche, recibí un mensaje de una amiga que sabía de mi vuelo. Era un artículo de periódico. Un avión de la misma compañía, en la misma ruta, había sufrido un accidente. El vuelo siguiente al mío. Sin sobrevivientes. Mi sangre se heló. Porque en la imagen del artículo, entre los escombros, algo me llamó la atención. Un trozo de tela. Roja. Trabajo como agente de seguridad en el aeropuerto desde hace casi 6 años. Mi turno normalmente es de 10 de la noche a 6 de la mañana, lo que significa que veo un lado del aeropuerto que pocos conocen, cuando los pasillos están vacíos. Las tiendas cierran sus puertas y el silencio se apodera del lugar. No es aterrador, pero hay algo extraño en la manera en que los aeropuertos cambian por la noche, como si fueran ciudades fantasma temporales. Siempre hay algunas personas esperando conexiones o perdidas tratando de reorganizar sus vuelos, pero en general, la energía frenética del día da paso a una calma casi surrealista. Fue en este escenario que empecé a notar a ese hombre. Siempre estaba allí, sentado en el mismo sillón de cuero desgastado cerca de la puerta 34. El primer día que lo vi fue un martes cualquiera, cuando hice mi última ronda antes de que terminara el turno. Pensé que sería un pasajero esperando un vuelo retrasado, pero cuando lo vi de nuevo al día siguiente, a la misma hora,
todavía estaba allí, en la misma posición. Y al día siguiente. Y al siguiente. El hombre no parecía perdido ni desorientado, solo miraba fijamente la pantalla de embarque, sin parpadear mucho, como si esperara algo que nunca llegaba. Al principio, pensé que tal vez era un empleado del aeropuerto esperando entre turnos, pero había algo raro en él. Nunca tenía equipaje, nunca usaba el celular, nunca hablaba con nadie. Simplemente se quedaba allí, inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, con un traje algo anticuado y zapatos muy bien lustrados para alguien que pasaba tantas horas sentado. Estuve observando durante algunos días, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Tal vez era un pasajero esperando a alguien? ¿Un hombre de negocios que siempre tomaba el primer vuelo de la mañana? Pero entonces noté algo que me heló. Él nunca se iba. No importaba cuántas vueltas diera por el aeropuerto, cuántos turnos trabajara, cuántos cafés tomara para alejar el sueño. Siempre que regresaba a la puerta 34, ahí estaba. No solo algunos días, pasaron semanas enteras y él seguía sentado en el mismo lugar, mirando esa maldita pantalla de embarque. Eso simplemente no tenía sentido. Las reglas del aeropuerto son muy claras, nadie puede quedarse allí sin un billete válido. Las conexiones largas normalmente requieren alojamiento o al menos un check-in renovado. Pero nunca fue abordado por nadie. Nadie preguntaba nada. Era como si no existiera. Después de algunas semanas, mi curiosidad superó el sentido común. Durante mi descanso, tomé un café y decidí acercarme. Estaba exactamente como siempre, sentado derecho, con los ojos fijos en la pantalla. Parecía un hombre de mediana edad, tal vez unos 50 años, con rasgos bien definidos, piel pálida y una expresión vacía, como si estuviera allí solo físicamente. Cuando me detuve frente a él, ni reaccionó. Me acerqué un poco más y le pregunté, tratando de sonar casual. «Señor, ¿está esperando algún vuelo?» Mi voz resonó un poco en el salón casi vacío. Él giró la cabeza lentamente hacia mí, y solo entonces noté algo que me hizo contener la respiración. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días, y su piel se veía extraña. No de la manera en que la piel de alguien cansado se ve, sino artificial, como si estuviera ligeramente descolorida, casi verdosa bajo la fría luz del aeropuerto. Parpadeó una vez, de manera lenta y mecánica, antes de deslizar una de sus manos por el bolsillo interno del saco. Mi corazón se disparó por un momento, y mi instinto profesional me hizo retroceder, listo para reaccionar si sacaba algo peligroso. Pero él solo sacó un trozo de papel rectangular y me lo extendió, sin decir una sola palabra. Tomé el papel vacilante, sintiendo una textura extrañamente áspera bajo mis dedos. Era un boleto de embarque, pero parecía viejo, muy viejo. El papel estaba amarillento, como si hubiera sido guardado durante años en algún lugar húmedo. La tinta estaba algo descolorida, pero todavía se podían leer las principales informaciones. Mi mirada recorrió rápidamente los detalles del billete. El vuelo listado allí, número, destino, horario, ya no existía. Era un vuelo de hace 10 años. Pero lo peor de todo fue darme cuenta del nombre de la aerolínea. Conocía ese nombre. Todo el mundo que trabaja en el aeropuerto lo conoce. Era un vuelo que nunca llegó a su destino. Tragué en seco y levanté la mirada hacia el hombre, esperando alguna explicación. Pero él no dijo nada. Solo siguió observándome, sin parpadear, con esa expresión vacía. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros y, por un momento, todo a nuestro alrededor pareció desaparecer. El murmullo distante de los empleados limpiando la terminal, el pitido intermitente de las máquinas de check-in, incluso el sonido del aire acondicionado se volvió opaco. Sentí mi cuerpo tensarse, como si mi mente intentara racionalizar lo que tenía entre las manos. Ese boleto no debería existir. Ese hombre no debería estar aquí. Necesitaba decir algo, cualquier cosa, pero mi mente simplemente no podía procesarlo. El vuelo impreso en la tarjeta, SA-408, era una historia conocida entre los empleados más antiguos del aeropuerto. Era uno de esos casos que surgían de vez en cuando en blogs y foros oscuros de Internet. El avión había despegado, pero nunca aterrizó.
La torre de control perdió contacto con él en medio del océano y jamás se dio una explicación concreta. No se encontraron restos, ni señales de emergencia, nada. Era como si el avión hubiera desaparecido en el aire. Y ahora, un pasajero de ese vuelo estaba sentado frente a mí, sosteniendo un boleto intacto. Quería preguntarle quién era, qué hacía allí, pero mi boca no respondía. Todo mi cuerpo se sentía paralizado, como si mi instinto supiera que no debía estar ahí, que no debía haber interactuado con él. Con un esfuerzo enorme, miré nuevamente la tarjeta. Había un nombre impreso, Danielo Vázquez. No me decía nada, pero cuando volví a mirar al hombre, noté que ahora me observaba de una manera diferente. Ya no era solo vacío, había algo más en su mirada, algo profundo y perturbador. Y entonces, por primera vez, habló. Su voz era ronca, débil, como si viniera de un lugar muy lejano. ¿Me puedes decir qué hora es?, preguntó, con una voz rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. La pregunta me tomó por sorpresa. Miré automáticamente mi reloj de pulsera. Eran las 3:47 de la madrugada. Pero cuando levanté la vista nuevamente, algo había cambiado. Parecía más pequeño. O quizás más pálido. Su rostro, antes solo inexpresivo, ahora tenía una sombra de angustia, un desespero contenido. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si intentara respirar después de haber estado sin aire por mucho tiempo. Una alarma se encendió en mi cabeza. Necesitaba salir de ahí. Dejé la tarjeta de embarque sobre el asiento junto a él y di un paso atrás. Señor, creo que necesita ayuda. ¿Puedo llamar a alguien para qué? Él parpadeó, y de repente, todo a mi alrededor se distorsionó. El sonido del aeropuerto se apagó, como si hubiera quedado sumergido bajo el agua. Mis oídos zumbaban y mi visión se estrechó. Por un instante, su rostro pareció deshacerse, como una imagen antigua quemándose en los bordes. No era un truco de la luz, ni el cansancio. Lo vi. Vi su piel volverse translúcida, vi sus ojos apagarse como un reflejo que desaparece en un espejo. Pero entonces, susurró algo que me dejó paralizado. Él está llegando, susurró, bajo, arrastrado, casi como un soplo de viento escapando de un cuarto sellado por años. Quise preguntar quién, quise gritarle para que me explicara, pero mi boca no se movía. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. El hombre, o lo que fuera, comenzó a deshacerse aún más. Sus contornos temblaban como una cinta de video dañada, sus facciones se diluían en la penumbra de la terminal. El boleto de embarque seguía allí, intacto, como si fuera lo único real en toda la escena. Fue entonces cuando la luz sobre nosotros parpadeó violentamente y el panel de llegadas emitió un sonido que jamás debería haber hecho a esa hora de la madrugada. La pantalla parpadeó y, entre los vuelos programados para el día siguiente, apareció una línea de la nada. Vuelo SA-408, aterrizando. Mi estómago se hundió. Eso no era posible. Ese vuelo había desaparecido hace 10 años. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación lógica, una falla en el sistema, una broma de algún programador aburrido. Pero sabía que no era eso. Lo sabía porque, cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba allí. El asiento estaba vacío. Lo único que quedaba era el pase de abordar, todavía ahí, esperándome. El pánico comenzó a extenderse en mi pecho. Me giré rápidamente, mirando a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación. La terminal seguía desierta, las luces frías parpadeaban de vez en cuando, pero no había más señales de él. Ni una sombra, ni el sonido de pasos, nada. ¿Cómo podía alguien simplemente desaparecer así? Mis manos estaban sudorosas y me sentía mareado. Volví a mirar la pantalla. El vuelo SA-408 seguía ahí, parpadeando la palabra aterrizando en letras blancas, frías y definitivas. Mi instinto gritaba que me fuera de allí, pero algo me mantenía en el lugar. Tal vez era el billete. Tal vez era el miedo de dar la espalda. Tal vez era la sensación de que, si corría, aquello me seguiría. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos.
lentos, arrastrados. Venían del pasillo de embarque de la puerta 34. El sonido era bajo, pero suficiente para hacer que mi respiración se entrecortara. Sabía que esa puerta debía estar cerrada. El último vuelo había salido hacía horas y nadie más debería estar allí. Pero los pasos seguían, acercándose, resonando en el suelo brillante de la terminal vacía. No sonaban como los de una persona normal caminando. Era un ritmo extraño, vacilante, como si los pies arrastraran algo pesado. Con cada segundo, la sensación de que algo estaba mal crecía. Mi cuerpo se negaba a moverse, mi boca se secó y mi mente repetía como un mantra: no mires, no mires, no mires. Pero miré. Quería creer que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el cansancio acumulado de tantas madrugadas en el aeropuerto me estaba haciendo alucinar. Pero no era mi imaginación. Lo que vi al final del pasillo me dejó sin aliento. Era una silueta alta, demasiado delgada, con un traje arrugado y oscuro, parada justo en la entrada del túnel de embarque. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero algo en la forma en que esa figura se movía me provocó un miedo primitivo, un miedo que nunca antes había sentido. No era una persona normal. La forma en que inclinaba la cabeza, como si me estuviera analizando, como si supiera que lo veía, hizo que mi estómago se revolviera. Entonces, dio un paso hacia adelante. Fue un movimiento lento, pero el sonido que lo acompañó no era el de un pie tocando el suelo. Era algo húmedo. Algo que no estaba bien. Como si los huesos dentro de su cuerpo estuvieran desplazados, crujiendo de una manera que no deberían. El olor que llenó el aire era denso, húmedo, algo entre óxido y tierra mojada. Mis ojos descendieron al suelo sin que me diera cuenta, y fue entonces cuando noté algo que me hizo retroceder instintivamente. Había huellas apareciendo en el suelo brillante. Huellas oscuras y húmedas que surgían de la nada conforme avanzaba. Pero él no estaba mojado. No había agua escurriendo de su traje ni de su piel, si es que eso era piel. Y aún así, con cada paso, las marcas aparecían en el suelo como si algo invisible estuviera arrastrándose con él. La cosa seguía avanzando, cada paso acompañado de ese sonido empapado y del hedor a óxido. Quería gritar, quería llamar a alguien, pero mi voz simplemente no salía. Fue entonces cuando la pantalla de llegadas emitió un pitido fuerte y mis ojos, instintivamente, se dirigieron hacia ella. El vuelo SA-408 había cambiado. Pasajeros desembarcando. Cuando miré de nuevo, la figura estaba a pocos metros de mí. Ahora podía ver algo debajo de la sombra de su rostro. Ojos demasiado hundidos, piel demasiado pálida y una boca que parecía no haberse movido en años. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que vi más allá de él. El pasillo de la puerta 34 ya no estaba vacío. Había más. Siluetas. Personas. De pie en la penumbra del túnel de embarque. Todas inmóviles. Todas mirándome. No esperé para ver más. Me di la vuelta y corrí. Corrí por la terminal vacía, con el pecho ardiendo de pavor, mis piernas tambaleándose con cada paso. No miré atrás. Solo me detuve cuando llegué a la zona de seguridad, donde todavía había algunos empleados conversando entre sí. Me miraron como si estuviera loco, me preguntaron qué había pasado, pero no pude responder. Solo me quedé ahí, jadeando, con el sabor metálico de la sangre en la boca de tanto contener la respiración. Cuando finalmente me giré para mirar de nuevo hacia la puerta 34, todo estaba normal. Ni una silueta, ni una huella mojada. Solo sillas vacías y un pasillo desierto. A la mañana siguiente, volví para ver la pantalla de llegadas. El vuelo SA-408 no estaba allí. Busqué en los registros del aeropuerto y, como era de esperarse, nunca llegó a su destino. Pero había un detalle que me atormentó más que cualquier otra cosa. El nombre del pasajero en el billete, Danielo Vázquez, estaba en la lista oficial de desaparecidos de ese vuelo. El mismo vuelo que, por lo que parece, nunca dejó de llegar. Nunca fui de puxar papo con extranos, pero esa noche no tenía muchas opciones.
Era octubre de 2019 y estaba regresando de un viaje de trabajo en Denver. Mi vuelo a Chicago fue cancelado debido a una tormenta y, con todos los hoteles cercanos llenos, me quedé atrapada en el aeropuerto hasta la mañana siguiente. El lugar tenía un ambiente extraño durante la noche. Casi vacío, con el constante zumbido de los altavoces anunciando vuelos que nunca llegaban. Estaba cansada, hambrienta y con poca batería en el celular cuando un tipo se sentó en la fila de sillas junto a la mía. Parecía tener unos 30 y pocos años, llevaba una sudadera gris desgastada y una mochila pequeña en el suelo. El tipo de persona a la que no pensarías dos veces al cruzarla en el aeropuerto. Empezamos a hablar casi sin querer. Me quejé de la situación y él se rió, diciendo que estaba en la misma situación. Su nombre era Daniel, o al menos así se presentó. Dijo que iba a Seattle a visitar a su familia, pero que ahora tendría que esperar un nuevo vuelo por la mañana, igual que yo. Poco a poco, la conversación fluyó de manera natural. Hablamos sobre viajes, trabajo e incluso sobre comidas raras que habíamos probado. En un momento, mi celular vibró con el 5% de batería y él señaló hacia una estación de carga vacía cerca de la puerta de embarque. Fuimos juntos hasta allí, cada uno conectando su teléfono. Mientras esperábamos, me contó algunas historias graciosas sobre los problemas que había tenido en aeropuertos y me reí más de lo que esperaba. Por primera vez esa noche, me sentí un poco menos sola. A medida que pasaban las horas, el aeropuerto se volvió aún más silencioso. Algunas personas dormían esparcidas por los bancos duros, mientras que otras deambulaban sin rumbo, esperando que el tiempo pasara. Daniel y yo decidimos buscar algo para comer, ya que la cafetería 24 horas era una de las pocas cosas abiertas. Compramos unos sándwiches y café, y nos sentamos en una mesa alta cerca de la ventana de vidrio que daba hacia la pista. El cielo estaba cargado, con rayos cortando las nubes oscuras de vez en cuando. Parece que estamos atrapados en el limbo, bromeó, revolviendo su café con uno de esos palitos de madera. Me reí, pero confieso que esa frase me dio un leve escalofrío. Tal vez era el cansancio, o la manera casual en que lo dijo, casi como si hablara en serio. La noche pasó rápido. Hablamos tanto que perdí completamente la noción del tiempo. En algún momento, él sugirió que camináramos un poco por el aeropuerto para quitar el sueño. Fue extraño darme cuenta de cómo ese lugar, siempre tan lleno de gente, parecía una ciudad fantasma a esa hora. Pasamos por pasillos vacíos, tiendas cerradas e incluso por uno de esos enormes paneles de vuelos parpadeando con una lista interminable de retrasos y cancelaciones. En cierto momento, señaló hacia una vieja cartelera publicitaria con un logotipo desactualizado de la aerolínea. Ese ya debía haber sido cambiado hace tiempo, comentó, y yo solo asentí, sin prestarle mucha importancia. Ahora, al mirar atrás, ese detalle me molesta. Porque cuando intenté buscar ese anuncio al día siguiente, simplemente ya no estaba allí. Cerca de las 5 de la mañana, el aeropuerto empezó a cobrar vida nuevamente. Los primeros empleados llegaron, algunas luces se encendieron y los altavoces volvieron a anunciar vuelos. El movimiento rompió poco a poco esa sensación de aislamiento y sentí un alivio al ver a otras personas cerca. Daniel miró su reloj y dijo que iba a verificar el estado de su vuelo. ¿Nos vemos antes de embarcar?, preguntó, y yo asentí distraída mientras revisaba mi propio boleto. Nos despedimos con un rápido saludo y él desapareció en medio del aeropuerto. No lo pensé mucho en ese momento. Tomé mis cosas, fui al baño a refrescarme y luego me dirigí a la puerta de embarque. Fue solo cuando me senté en la sala de espera y miré a mi alrededor que noté algo extraño. Esperaba ver a Daniel en algún rincón, tal vez sentado mirando su celular o tomando otro café, pero simplemente no estaba allí. Esperé un poco, pensando que tal vez se había retrasado, pero nada. Cuando llamaron a mi vuelo, decidí preguntar en el mostrador por él. Daniel, no sé el apellido, pero él tomaría un vuelo a Seattle esta mañana, expliqué, sintiendo una creciente incomodidad en el estómago. La recepcionista tecleó algunas cosas en el sistema y me miró con una expresión confusa. Señora, no hay ningún pasajero con ese nombre registrado en vuelos hacia Seattle hoy, me dijo,
de una manera demasiado calmada para el pánico que empezaba a crecer dentro de mí. Intenté argumentar, decir que había pasado la noche con él en el aeropuerto, que habíamos comido juntos, cargado el celular en la misma estación de energía. Pero la recepcionista solo me miraba con esa misma expresión de lo siento, no puedo ayudar. Tal vez había dado otro nombre en la reserva. Tal vez había tomado otro vuelo. Pero entonces algo más me golpeó como un puñetazo en el estómago, no recordaba haber visto su boleto en ningún momento. En todas las horas que pasamos juntos, nunca mencionó qué aerolínea tomaba, nunca sacó su celular para revisar detalles del vuelo. La incomodidad que antes era un pinchazo se convirtió en un peso aplastante en mi cabeza. Todavía un poco atónita, fui a seguridad en el aeropuerto y les expliqué lo que había pasado. Esta vez, el agente de turno tomó la cuestión un poco más en serio. Me pidió que describiera a Daniel, altura, ropa, mochila, y dijo que revisaría las cámaras de seguridad. Me quedé esperando en una sala cercana, sintiendo un extraño escalofrío en la espalda. No pasó mucho tiempo antes de que regresara con la misma expresión confusa que ya había visto antes. Señora, en las grabaciones aparece usted caminando sola durante toda la noche, dijo. No hay registro de nadie a su lado. Moví la cabeza, negando. No tenía sentido. Podía jurar que había hablado con él, reído, hasta sentir el calor del café en mis manos mientras conversábamos. Pero allí, en las cámaras, solo era una mujer solitaria vagando por el aeropuerto vacío. Mi mente giraba en círculos, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez las cámaras habían fallado, tal vez era un problema en el sistema, tal vez me estaba volviendo loca. Pero sabía que no. Recordaba cada detalle de esa noche. El tono de voz de Daniel, la forma en que revolvía el café distraídamente, la manera en que observaba el aeropuerto como si estuviera nostálgico. Cerré los ojos por un momento, tratando de aferrarme a cualquier fragmento que demostrara que él existió. Entonces, la estación de carga. Si realmente estuvo allí, su celular también debería haber estado conectado, ¿cierto? No lo pensé dos veces. Salí casi corriendo por los pasillos, ignorando las miradas confundidas de algunos pasajeros que ya comenzaban a embarcarse. Necesitaba alguna prueba concreta, algo que me mostrara que todo eso no había sido solo fruto de mi imaginación cansada. Volví al mismo lugar donde nos habíamos sentado horas antes, cerca de las puertas de embarque. La estación de carga aún estaba allí, exactamente como lo recordaba. Pero había algo raro. El cable que él había usado seguía allí, colgado, sin nadie cerca. Mis manos temblaron cuando tomé el cable y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era real. No lo había inventado. Y, sin embargo, no había señal de Daniel en ningún lugar. ¿Se olvidó del cable? ¿Eso significaba algo? La sensación de ser observada se intensificó. No como una paranoia pasajera, sino como una presencia real, intensa, algo que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Miré alrededor, esperando ver a alguien, cualquier persona que pareciera familiar, pero todo lo que encontré fueron rostros extraños, demasiado ocupados con sus propias vidas para notar mi creciente desesperación. Trataba de convencerme de que eso no significaba nada. Tal vez se había olvidado del cable, tal vez todo no fuera más que una confusión extraña, tal vez estaba exagerando. Pero a medida que pasaban los minutos, la sensación de que algo no estaba bien solo aumentaba. Con la mano sudada, abrí la galería de fotos de mi celular para buscar alguna que probara que Daniel estuvo conmigo. Mi corazón casi se detuvo por un instante cuando me di cuenta de algo extraño. Recordaba haber tomado una foto de la comida en la cafetería, una costumbre tonta que tenía, y sabía que él estaba sentado frente a mí cuando la tomé. Pero cuando abrí la imagen, su silla estaba vacía. Mi sándwich, mi café, todo estaba allí, pero no había señal de Daniel. Cerré el celular y traté de respirar hondo. Nada de eso tenía sentido, pero al mismo tiempo, era demasiado real para ignorarlo. Decidí que era mejor irme a mi puerta de embarque y dejar eso atrás. Tal vez era cansancio, tal vez mi cerebro me había jugado una broma después de una noche sin dormir.
Pero mientras caminaba por los pasillos llenos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pasé junto a una de las grandes ventanas del aeropuerto y, por reflejo, miré mi reflejo en el vidrio. Fue entonces cuando mi corazón casi se detuvo. Detrás de mí, entre los pasajeros que apresuradamente seguían su camino, había una cara familiar. Daniel. Estaba parado, mirándome directamente. Pero algo estaba mal. Su rostro parecía desvanecido, como una imagen borrosa en una televisión fuera de sintonía. Parpadeé y ya no estaba allí. Mis ojos recorrieron la multitud, pero no encontré nada más que desconocidos siguiendo su rutina. Mi sangre se heló. Aceleré el paso y me dirigí directamente a la puerta de embarque, tratando de deshacerme de esa sensación de que algo estaba profundamente mal. Me subí a mi vuelo sin mirar atrás. Cuando el avión despegó, un pensamiento se apoderó de mi mente. Pasé toda una noche conversando, riendo y compartiendo historias con alguien que, para todos los efectos, nunca existió. Y hasta hoy, cada vez que estoy en un aeropuerto, no puedo evitar mirar hacia atrás. Porque, en el fondo, una parte de mí está segura de que él sigue allí, mirándome. Trabajé como conserje nocturno en el Aeropuerto Internacional de, nombre ficticio del aeropuerto, durante casi 5 años. Mi turno comenzaba a las 22 horas y terminaba a las 6 horas de la mañana, lo que significaba que pasaba la mayor parte de la noche limpiando pisos vacíos, escuchando el zumbido lejano de los sistemas de ventilación y evitando cualquier contacto innecesario con los pocos empleados que aún circulaban por allí. No me importaba, era un trabajo solitario, pero tranquilo. Esa noche en particular, recuerdo que estaba en la zona del terminal principal, fregando el suelo cerca de las puertas de embarque cerradas, cuando un hombre uniformado apareció de repente a mi izquierda. Llevaba el uniforme del personal de tierra del aeropuerto, chaleco reflectante, camisa azul y una placa colgada al cuello, y me hizo una señal urgente con la mano. Amigo, ¿me puedes dar una mano aquí? Parecía agitado, como si hubiera corrido un buen rato. Perdimos una maleta en una zona restringida, y necesito a alguien que me ayude a mover unas cosas. Normalmente, no habría aceptado. Mi trabajo era limpiar, no buscar equipajes perdidos. Pero había algo en su expresión, una cierta ansiedad, que me hizo dudar. Tal vez temía que le dieran un regaño o que perdiera su trabajo. Suspiré y dejé el trapeador en el balde. Está bien, pero tiene que ser rápido, le dije, siguiéndolo por un pasillo lateral que no solía usar. Pero conforme avanzábamos, me di cuenta de que algo estaba raro. El sonido del aeropuerto parecía desvanecerse detrás de nosotros. No había anuncios de embarque, ni voces en los altavoces. Solo escuchábamos nuestros pasos resonando en un silencio que no tenía sentido. Después de unos minutos caminando, empecé a notar otra cosa extraña. Todas las puertas a lo largo del pasillo estaban cerradas con llave, y no de adentro, como sería normal en las zonas restringidas, sino desde afuera, como si alguien hubiera bloqueado deliberadamente la salida. Miré al empleado frente a mí. Caminaba con pasos rápidos, sin mirar atrás, como si supiera exactamente hacia dónde iba. ¿Qué tipo de zona restringida es esta?, le pregunté, intentando sonar casual, pero mi voz salió algo seca. Él no respondió. Solo giró a la derecha en otro pasillo, aún más estrecho y sin ventanas. Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío en la espalda, esa advertencia silenciosa de mi cuerpo de que algo estaba muy mal. Me detuve en medio del pasillo. Amigo, espera, llamé. ¿Qué maleta es esta? ¿Quién te mandó a buscarla? Esta vez, él también se detuvo, pero no se giró a mirarme. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera procesando la pregunta. El silencio era abrumador. El pasillo parecía más estrecho que antes. Di un paso hacia atrás, y justo en ese momento, la luz parpadeó. No por unos segundos, sino fue un destello fuerte, como un flash de cámara, que me cegó por un instante. Cuando mis ojos se ajustaron, él ya no estaba. El pasillo frente a mí estaba completamente vacío. Y lo peor de todo, cuando me di vuelta para regresar por el camino que había tomado,
el pasillo detrás de mí también había cambiado. El piso era diferente, las paredes parecían más viejas. Estaba en un lugar que no debería existir. Mi respiración se volvió más pesada. Miré alrededor, tratando de encontrar algún punto de referencia, pero todo parecía raro. El pasillo no solo era diferente, sino que también olía distinto, un olor denso, como un lugar cerrado desde hace mucho tiempo, sin circulación de aire. El piso, antes pulido, ahora estaba desgastado, agrietado en algunos puntos, y las luces del techo parpadeaban con una luz amarillenta y débil. Era como si hubiera pisado una versión antigua y abandonada del aeropuerto. Tragué saliva y traté de calmarme. Tal vez era solo un acceso poco utilizado, una zona cerrada por reformas. Sí, tenía que ser eso. Pero cuando traté de abrir la primera puerta a mi lado, la perilla no se movió. Estaba cerrada. Fui a otra puerta. También cerrada. Y otra. Lo mismo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El pasillo parecía infinito, pero había algo aún peor que la falta de salida, el silencio. No era un silencio común, era un silencio total, como si el mundo entero hubiera sido apagado. Sin el zumbido del aire acondicionado, sin el ruido distante de los motores de los aviones, sin el eco de mis propios pasos. Eso hizo que mi estómago se revolviera. Abrí la boca para decir algo, solo para escuchar mi propia voz, pero antes de que pudiera, escuché un sonido. Bajo, distante, pero definitivamente allí. Un susurro suave, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Miré al final del pasillo. Algo se movía en la oscuridad, pero no podía distinguir qué era. Solo sabía una cosa, no estaba solo. El sonido continuó, rítmico, lento, acercándose. Quería correr, ¿pero a dónde? Las puertas estaban cerradas y el único camino era ese pasillo interminable. Forcé mis ojos para ver mejor en la penumbra y fue entonces cuando lo vi. Algo surgía de la oscuridad. No una persona. No exactamente. La forma era humanoide, pero rara. Muy alta, demasiado delgada, con los miembros largos de una manera extraña, como si los hubieran estirado más allá de su límite natural. No tenía rostro. O, al menos, no pude ver ninguno. Solo esa silueta alargada, moviéndose lentamente, arrastrando lo que parecía un tejido pesado por el suelo, como si llevara algo muy denso. Mis pies parecían pegados al suelo, pero finalmente mi instinto superó el shock. Me di vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo cada músculo de mi cuerpo gritar de terror. El pasillo parecía más largo ahora, como si se extendiera infinitamente, pero seguí corriendo, pateando el suelo con todas mis fuerzas. Pasé más puertas cerradas, tratando desesperadamente de encontrar alguna que abriera, hasta que finalmente mi mano giró una perilla suelta. La puerta rechinó, y prácticamente me tiré dentro de una sala oscura. Cerré la puerta detrás de mí, temblando, presionando mi cuerpo contra ella. El susurro se detuvo. Pero el silencio seguía. Me quedé allí, apoyado en la puerta, tratando de calmar mi respiración. El aire dentro de la sala era denso, pesado, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. Busqué mi celular en el bolsillo, pero cuando apreté el botón, la pantalla seguía negra. Sin batería. O sin señal. Cerré los ojos, esperando que mi vista se ajustara a la oscuridad, y entonces me di cuenta de que la sala no estaba completamente vacía. En una esquina, apiladas de manera desordenada, había maletas. Muchas maletas. Algunas parecían nuevas, otras estaban cubiertas de polvo, como si estuvieran allí desde hacía mucho, mucho tiempo. Mi estómago se revolvió. ¿Quién dejó todo esto aquí? ¿Cómo llegaron estas maletas a este lugar? La respuesta llegó antes de que pudiera procesarlo. Al otro lado de la sala, algo se movió. Fue sutil, un cambio en la sombra, un movimiento casi imperceptible entre las maletas. Contuve la respiración. Y luego vi una mano, fina y pálida, saliendo de una de las maletas. Los dedos se retorcieron, como si intentaran agarrar algo en el aire. Mis músculos se tensaron.
Eso no podía ser real. Pero entonces la mano se movió de nuevo, esta vez acompañada de un sonido, un susurro, bajo, rasposo, proveniente de la maleta. Todo mi cuerpo se puso de pie. No lo pensé 2 veces. Giré la perilla y salí de la sala lo más rápido que pude, sin importarme si aquello me seguía. Tan pronto como salí de la sala, corrí sin detenerme por el pasillo desconocido, mi mente tratando desesperadamente de encontrar algo lógico en todo eso. Ese lugar no debería existir. No tenía sentido. Pero no importaba cuánto corriera, el pasillo parecía interminable y la sensación de que algo me observaba crecía con cada paso. Hasta que, de repente, la luz parpadeó de nuevo, ese mismo destello fuerte de antes, y, en el instante siguiente, tropecé y caí al suelo con fuerza. El impacto me hizo gritar, pero cuando levanté la cabeza, estaba de vuelta en el aeropuerto. El verdadero aeropuerto. El suelo limpio y bien iluminado, el sonido lejano de los avisos de embarque, el olor familiar de café y productos de limpieza en el aire. Estaba de vuelta en el terminal. Me levanté despacio, aún temblando, mirando a mi alrededor. Todo parecía normal. No había maletas apiladas, ni pasillos interminables, ni sonidos de algo raro. Pero cuando me di vuelta, el pasillo donde todo ocurrió simplemente ya no estaba. En su lugar, solo había una pared blanca, sin puertas, sin nada. Como si ese espacio nunca hubiera existido. Quería creer que todo fue una alucinación, que solo era el cansancio jugando trucos en mi mente, pero entonces miré mi mano. Mis dedos aún temblaban, cubiertos de polvo y algo más. En el centro de mi palma, un hilo fino de tela oscura, como si hubiera sido arrancado de algo. De esa maleta. De ese lugar. No volví allí. Nunca más. Cuando estoy solo en casa por la noche, juro que escucho ese suave susurro. Como si algo aún estuviera intentando encontrarme. Viajo mucho por trabajo. No es algo que me guste, pero es parte del cargo después de mi ascenso. Esta vez, estuve 3 días en Seattle para una conferencia y, sinceramente, estaba agotado. El vuelo de regreso fue tranquilo, llegué al aeropuerto ya tarde en la noche y solo quería tomar mi maleta e irme. El terminal estaba algo vacío, lo que fue un alivio después de tanto tiempo rodeado de gente. Cuando llegué a la cinta de equipaje, me apoyé en uno de los pilares y me quedé allí, esperando a que mi maleta apareciera. Fue entonces cuando me di cuenta de que un tipo me estaba mirando. Era alto, demasiado delgado para su tamaño, con una barba escasa y el cabello peinado de manera casi exagerada. Llevaba un traje barato, de esos que siempre parecen un número más pequeño de lo que deberían ser. Y estaba sonriéndome. No una sonrisa cualquiera, sino una de esas que te hacen sentir incómodo, como si te estuviera analizando. Se acercó sin dudar y me saludó con entusiasmo, como si fuéramos viejos amigos. Vaya viaje de negocios, ¿eh? Y Seattle es increíble. Apuesto a que fue toda una experiencia, especialmente después de tu ascenso. Me quedé en shock por un segundo. ¿Cómo sabía eso? Aún intenté reír y desviar la conversación, pero él continuó. Imagino que ya debes estar ansioso por volver a casa. Tu esposa debe estar contando los minutos. Todavía viven en ese departamento de la Quinta Street. No sabía quién era ese hombre, pero él sabía quién era yo. No solo mi trabajo y mi ascenso, sino mi ciudad, mi dirección, incluso que estaba casado. Mi cabeza trataba de encontrar una explicación lógica, tal vez alguien del trabajo había hablado de mí, tal vez solo era un tipo exageradamente sociable. Pero algo en la forma en que hablaba, en ese brillo demasiado intenso en sus ojos, me hizo sentir que algo estaba muy mal. Me reí incómodo y traté de disimular el malestar. Amigo, creo que me confundiste con alguien. Era lo único que pude decir, pero él solo negó con la cabeza, como si estuviera bromeando conmigo. No, no. Sé exactamente quién eres, amigo. La manera en que enfatizó esa última palabra me hizo querer irme de allí en ese mismo instante. Mis manos empezaron a sudar y miré a mi alrededor,
buscando alguna forma de escapar elegantemente de esa conversación. La cinta comenzó a moverse y vi mi maleta venir. La tomé lo más rápido que pude, esperando que ese fuera el momento perfecto para dar un simple buen vuelo y desaparecer. Pero antes de que pudiera dar un paso, sentí su mano en mi hombro. Un agarre fuerte, más fuerte de lo que parecía capaz. Espero que tu regreso a casa sea tranquilo. Sin sorpresas, dijo, todavía sonriendo. Me aparté rápidamente, haciendo un gesto mecánico, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida. ¿Quién diablos era ese tipo? ¿Cómo sabía tanto de mí? Saqué el celular del bolsillo para mandar un mensaje a mi esposa, avisando que ya estaba de camino a casa. Fue cuando vi la notificación. De hecho, varias. Todas de un número desconocido. El primer pensamiento fue que era spam, pero luego vi el contenido de los mensajes. Uno tras otro, cada uno detallando exactamente lo que había hecho desde que aterricé. Aterrizaje a las 22:13. Caminó hasta la cinta de equipaje. Apoyado en el pilar junto al cartel de la cafetería. Lleva una chaqueta negra y jeans oscuros. Miró el celular. Ahora está conversando con alguien. Mi sangre se heló. El último mensaje acababa de llegar. Tomó la maleta. Ahora está mirando el teléfono. Mis ojos se movieron rápidamente por el vestíbulo, buscando a alguien con un celular o que me estuviera observando. Nada. Solo pasajeros cansados, empleados del aeropuerto, conductores de aplicaciones sosteniendo carteles con los nombres de los clientes. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Era una coincidencia? ¿Algún tipo de broma? Tal vez alguien había instalado un rastreador en mi teléfono. Mi instinto me decía que debía salir de allí lo más rápido posible. Comencé a caminar hacia la salida, tratando de parecer tranquilo, pero cada paso parecía un desafío. Mi cerebro gritaba que no debía mirar atrás. Pero miré. Y allí estaba él. El hombre del traje barato, parado cerca de la cinta, todavía sonriendo. Pero ahora la sonrisa ya no parecía amigable, sino más bien satisfecha. Como si estuviera esperando exactamente esa reacción de mi parte. Como si supiera que lo miraría. Aferré la maleta con más fuerza y aceleré el paso, ignorando la sensación de que en cualquier momento él podría venir tras de mí. Llegué al punto de taxis y subí al primer coche que vi. A la Quinta Street, solté, sin pensar. Mierda. Acababa de confirmar dónde vivía. Mientras el auto se alejaba del aeropuerto, miré nuevamente el celular. Un nuevo mensaje. Buen viaje. Nos vemos pronto. El viaje en taxi fue una pesadilla. Mi mente giraba en 1000 direcciones. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía tanto sobre mí? Por más que trataba de convencerme de que era una coincidencia rara, los mensajes eran demasiado específicos. Cada detalle, cada movimiento. Miré por la ventana, observando la ciudad pasar demasiado rápido, las luces difusas en el vidrio mientras trataba de recuperar el aliento. Mi primer impulso fue llamar a mi esposa, pero me detuve. ¿Qué le diría? Hola, amor, un extraño me siguió en el aeropuerto y parece saber todo sobre mi vida, incluso nuestra dirección. Ella se pondría histérica. Y tal vez eso era exactamente lo que quería ese tipo. Asustarme, desestabilizarme. No, tenía que mantener la calma. Tenía que pensar. Miré de nuevo el teléfono y, con los dedos temblorosos, escribí una respuesta. ¿Quién eres? Los 2 tics azules aparecieron de inmediato. Estaba en línea. Mi corazón saltó a la garganta. Segundos después, llegó otro mensaje. Ya sabes quién soy. Tiré el celular al asiento del auto, como si eso de alguna forma me protegiera. La sensación de ser observado no desaparecía. Por el contrario, parecía intensificarse con cada segundo. El conductor debió haber notado mi inquietud, porque miró por el retrovisor y me preguntó si estaba bien. Forzando una sonrisa, asentí. Solo un día largo, murmuré. Pero la verdad, nunca había sentido un miedo tan real en mi vida.
Cuando finalmente llegué a mi edificio, salí del taxi casi tropezando. La portería estaba vacía, como siempre a esa hora de la noche. Ingresé el código de entrada con los dedos temblorosos y entré al ascensor. Cada piso que pasaba me hacía más tenso, como si en cualquier momento las puertas pudieran abrirse y ese hombre estuviera allí, sonriendo. Cuando llegué a mi piso, respiré profundo y salí rápido, abriendo la puerta con prisa. Cerré detrás de mí, aseguré todas las cerraduras y me apoyé contra la madera, sintiendo que mi corazón casi salía de mi pecho. El apartamento estaba silencioso, solo la luz débil de la cocina iluminaba el espacio. Mi esposa ya debía estar durmiendo. Traté de convencerme de que ahora estaba seguro. Pero el teléfono vibró una vez más. La notificación me miraba desde la pantalla. Bonito apartamento. La decoración ha cambiado un poco desde la última vez. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. ¿Desde la última vez? No. Eso no tenía sentido. Mis piernas querían correr, ¿pero a dónde? Me forcé a pensar. Las ventanas estaban cerradas. La puerta también. ¿Cómo sabía él cómo era mi apartamento? Con la respiración acelerada, me acerqué a la cortina y miré hacia afuera. La sangre se heló en mis venas. Ahí, abajo, al otro lado de la calle, bajo una farola parpadeante, él estaba allí. De pie, inmóvil, mirándome directamente. El celular iluminaba su rostro con un resplandor fantasmal, como si estuviera esperando exactamente mi reacción. Me quedé parado allí, sin poder respirar, sin poder pensar. Él no se movía. Solo me observaba, como si estuviera esperando algo. Mis manos sudaban tanto que casi dejé caer el teléfono. No podía quedarme allí parado. Tomé el celular y marqué a la policía. Mientras llamaba, desvié los ojos por un segundo, lo suficiente para parpadear. Y cuando miré de nuevo, había desaparecido. La calle estaba vacía. Solo la farola parpadeando y la oscuridad. Contesté el teléfono con la voz temblorosa, tratando de explicar la situación, pero cuanto más hablaba, más ridículo parecía. Un hombre me siguió, sabe dónde vivo, sabe sobre mi vida. El operador preguntó si me había hecho alguna amenaza directa. Abrí la boca para responder, pero me quedé en blanco. No, nunca amenazó nada. Nunca dijo lo que quería. Solo estaba ahí. Siempre un paso adelante. Esa noche dormí en el sofá, sosteniendo un bate de béisbol que ni siquiera recordaba tener. Pero el sueño no vino. Cada ruido en el edificio me hacía saltar. Cada sombra en el pasillo me mantenía en alerta. Al día siguiente, instalé cámaras, cambié contraseñas, cambié mi número de teléfono. Incluso consideré mudarme, pero nunca volví a saber de él. Ningún mensaje, ninguna aparición. Era como si nunca hubiera existido. Siento que me están observando. Y siempre que mi celular vibra, por un breve momento, mi corazón se detiene, esperando ver un número desconocido en la pantalla y un mensaje que diga, nos vemos pronto. Soy empresario, siempre viajo por trabajo y, de vez en cuando, paso por aeropuertos vacíos en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo aún parece estar medio dormido. Era una de esas mañanas. El vuelo estaba programado para la primera hora de la mañana y yo intentaba acomodarme en un banco, con mi café caliente en la mano, esperando el embarque. El aeropuerto estaba prácticamente vacío. Solo el sonido del eco de mis propios pasos y el leve zumbido de las lámparas fluorescentes rompían el silencio. No estaba pensando en nada en particular, solo en el trabajo, en las hojas de cálculo que me esperaban, en lo que tenía que hacer en cuanto llegara a mi destino. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, parecía una conversación normal, casi un susurro, pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que era un hombre hablando por teléfono. No era solo el sonido de su voz lo que llamaba mi atención, sino la intensidad de cada palabra, como si estuviera discutiendo algo realmente importante. El tono era bajo, casi una conversación privada, pero con una tensión en el aire. Parecía estar en una discusión emocional con alguien, tal vez una persona cercana. Yo,
Distraído, intenté ignorarlo y centrarme en mis propias preocupaciones, pero algo me parecía extraño en eso. Lo que me hizo prestar más atención fue el hecho de que, de vez en cuando, hablaba de algo que parecía describir el entorno que me rodeaba y, más específicamente, a mí. Al principio, pensé que era una coincidencia. Tal vez solo estaba hablando de lo que veía alrededor, pero poco a poco, sus palabras comenzaron a volverse más precisas, más inquietantes. Describió la posición de las sillas, lo que estaba sobre mi mesa, mi laptop, mi taza de café e incluso mi reloj de pulsera. El hombre seguía la conversación en voz baja, pero ya no podía ignorarlo. No estaba hablando solo de la situación a su alrededor, estaba hablando de mí. Está en la silla cerca de la ventana, mirando el reloj, decía. No podía ser más claro. Ya no podía negar lo que estaba pasando. Estaba describiendo mi posición exacta en ese momento. Intenté convencerme de que tal vez todo era una coincidencia, o solo una observación genérica de alguien que estaba cerca. Pero entonces, el hombre dijo algo que me dejó completamente paralizado. Todavía no sabe qué va a ser la próxima persona en levantarse. Eso no tenía sentido. Estaba allí, solo, casi congelado, escuchando a un hombre, que ni siquiera conocía, hablar sobre mí con una precisión de detalles que solo yo podría saber. No solo hablaba de mi presencia en el aeropuerto, estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Sentí mi corazón acelerarse de repente. El miedo comenzó a instalarse lentamente. El sudor comenzó a resbalar por mi frente y mi instinto fue levantarme y salir de allí lo más rápido posible. Pero no podía moverme. Algo me mantenía pegado a esa silla, como si estuviera paralizado por la sensación misma de que alguien me observaba, me estudiaba. Miré a mi alrededor, intentando encontrar al hombre, pero el aeropuerto seguía prácticamente vacío. Lo busqué con la mirada, pero no logré localizarlo. El sonido de su voz, tranquila e inalterable, provenía de algún lugar del ambiente. Ya está comenzando a moverse, a prepararse para irse. Todavía cree que no va a tener ningún problema. Será una sorpresa. Cada palabra suya me cortaba como una cuchilla. El hecho de que hablara de mí con tanta claridad me hacía sentir como si me hubiera estudiado durante días. Como si supiera todo sobre mi vida, mis hábitos, y ahora simplemente estuviera esperando el momento adecuado. Ya no podía pensar con claridad. Una mezcla de pánico y confusión me invadió. ¿Cómo sabía que me estaba preparando para levantarme? Ni siquiera pensaba en eso. Estaba allí, sentado, esperando el embarque, y él parecía describir todo lo que hacía con una precisión increíble. La angustia de saber que estaba hablando sobre mí de esa manera me hizo cuestionar mi propia cordura. Traté de convencerme de que todo era una coincidencia o que tal vez hablaba de otra persona. Pero eso solo hacía que sus palabras resonaran más fuerte en mi mente. Se va a sorprender, dijo, y de repente, algo dentro de mí sintió que tal vez este hombre no era un simple extraño con una conversación común por teléfono. Tal vez había algo que yo aún no percibía. Necesitaba saber quién era ese hombre que quería de mí. Con cada palabra, la sensación de ser observado aumentaba. Quería gritar, cuestionar qué estaba pasando, pero todo lo que hacía era quedarme allí, inmóvil, escuchando cómo describía cada uno de mis movimientos, cada pensamiento que surgía en mi cabeza. Todavía no lo sabe, pero va a tener que levantarse ahora, dijo. En ese momento, mi cuerpo reaccionó sin que lo pidiera, como si me estuviera forzando a moverme. Me levanté rápidamente, mi corazón latiendo desbocado. No sabía si estaba huyendo o si me estaban llamando para algo. Lo que fuera, necesitaba alejarme, y rápido. Fue entonces cuando lo vi. Estaba allí, a poca distancia de donde yo estaba. El hombre que hablaba por teléfono parecía tan común, pero en ese momento él era todo, y no sabía qué hacer. Su mirada encontró la mía instantáneamente, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era el tipo de sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes, algo que debería asustarte. Apagó el teléfono, el gesto fue tan brusco que el sonido del aparato cayendo sobre la mesa resonó en el terminal vacío.
Dio algunos pasos hacia mí. ¿Qué debía hacer? Podía confrontarlo o simplemente salir corriendo sin mirar atrás. El miedo me paralizaba, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que la única manera de entender qué estaba pasando era enfrentarlo. ¿Qué sabía él? ¿Qué quería? No se detuvo. Cada uno de sus pasos parecía pesar en mi pecho, como si la distancia entre nosotros estuviera reduciendo más rápido de lo que podía procesar. Podría haber corrido, pero no lo logré. Mis pies estaban pegados al suelo, como si de alguna manera supiera que él tenía el control de la situación. Sabía que no lo ibas a entender, dijo, con una voz aún tranquila, pero con un tono de certeza que me hizo estremecer por dentro. Sus ojos fijos en los míos, como si estuviera leyendo mi alma, como si supiera todo lo que pensaba antes de que lo pensara. Se acercó aún más y sentí el aire a mi alrededor volverse más denso. Estaba perdido allí, inmerso en un miedo profundo, sin saber cómo actuar. Solo quería mostrarte lo que estás ignorando, continuó, ahora tan cerca que pude ver las líneas de expresión en su rostro. La barba bien recortada, los ojos intensos, y la sensación de que cada palabra suya cargaba un peso indescriptible. La vida está llena de conexiones que nunca entenderás hasta que sea demasiado tarde, añadió, y entonces, sin más, se detuvo. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Por un segundo, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse y solo existían él y yo en ese pequeño espacio. El miedo estaba a punto de devorarme, pero al mismo tiempo surgió una extraña curiosidad. Él sabía algo que yo no sabía y quería entender qué era. No sabía si debía preguntar, confrontarlo o si debía simplemente correr y nunca mirar atrás. Se quedó en silencio por unos segundos, solo observándome con esos ojos penetrantes. El miedo me consumía, pero una extraña sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. No sabía qué hacer. El hombre dio un paso atrás, sin apartar la mirada de mí, y en un movimiento casi lento, metió el celular en su bolsillo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se giró y caminó en dirección opuesta, sin decir nada más. Yo me quedé allí, paralizado, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. ¿Qué quería? ¿Por qué sabía todo sobre mí? Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero el aeropuerto seguía vacío, como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera girando sin que nadie supiera lo que acababa de vivir. Me quedé parado unos minutos, sin saber si debía seguir mi camino o salir corriendo al primer vuelo de regreso. Pero algo dentro de mí me decía que no debía buscar más respuestas. Tal vez era mejor dejar eso atrás, olvidar todo lo que había sucedido ese extraño día. Lo que dijo, esas palabras precisas, me perseguían, pero una parte de mí sabía que nunca entendería lo que realmente pasó. Cuando me llamaron para embarcar, me levanté y me fui. Pero, hasta el día de hoy, nunca pude deshacerme de la sensación de que ese hombre, ese extraño, sabía más sobre mi vida que yo mismo. Y que tal vez nunca fue un simple desconocido.